Varicela, enfermedad febril exantemática. Me presento, soy la doctora Florencia Saldaña Quesada, médico pediatra, egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente me encuentro laborando en la Clínica de Medicina Familiar Santa María del Iste. Hoy hablaré acerca de la varicela. Iniciaré describiendo su presentación en la historia. Hace menos de 100 años se empezaron a conocer sus formas de presentación y apenas 50 años que se desarrolló la primera vacuna para combatirla. Se han encontrado textos cuneiformes de la antigua Babilonia que describen una lesión que los acadios llamaban gubutú. Esta era su manera de llamar a las vesículas en la piel. Los síntomas y signos de la enfermedad con lesiones gubutú eran una erupción cutánea que se propagaba llegando a la cara, cavidad oral, contagiosa, frecuente en jóvenes, pero que también afectaba a adultos de ambos sexos. La lesión en la piel podía ser vesicular, pustular, hemorrágica y el pronóstico llegaba a ser fatal. Posterior a esta referencia, la varicela carece de descripción durante siglos, no así el zóster, que fue descrito por griegos y romanos. En inglés se utiliza el término chickenpox. La razón de esta denominación es incierta. Una teoría habla que la erupción de la varicela se parece a las marcas de picotazos que deja un pollo. Esto asociado a que en Inglaterra desde el siglo X se usaba el término pox para dar nombre a un conjunto de enfermedades caracterizadas por presentar pústulas eruptivas en la piel. A Richard Morton en 1694 se le atribuye en ser el primero en utilizar en la literatura el término cuando describió al chickenpox como una forma leve de viruela. A Vogel en 1764 se le atribuye el término de varicela que deriva del vocablo parus, grano. En 1967, William Everden describe a la varicela como una enfermedad benigna. Dentro de esta descripción, William Everden detalla las diferencias clínicas entre viruela y varicela. A finales del siglo XIX, von Boccai señaló la relación existente entre zóster y varicela, al percatarse que aquellos niños que estaban en contacto con adultos que presentaban zóster desarrollaban varicela. En 1943, Garland postuló por primera vez que la varicela y el herpes zóster eran producidos por el mismo agente causal. En 1952, Weller fue el primero en aislar el virus en cultivos celulares, demostrando que ambas enfermedades eran morfológica y serológicamente idénticas, acuñando el término de virus de varicela zóster. En 1974, el Dr. Takahashi, virólogo japonés, desarrolló la primera vacuna contra la varicela, una vacuna de virus vivos atenuados, probada con éxito tras prevenir la propagación de un brote de varicela en un hospital. El virus se tomó de las vesículas de un típico caso de varicela que padecía un niño japonés de 3 años llamado Oka y que dio nombre a la cepa atenuada. La vacuna, desde su desarrollo, ha sido dirigida en diferentes países a pacientes inmunocomprometidos. En México, si bien no la observamos en el esquema básico de vacunación, pero a partir del 2013 se aplica a grupos de riesgo. El virus varicela zoster es un herpesvirus de distribución universal, ocurriendo la infección primaria generalmente antes de los 15 años de edad. Es un DNA virus de la familia Herpesviridae, subfamilia Alpha Herpesviridae.
Se trata de un virus neurotrópico que infecta exclusivamente al ser humano. Esta infección causa dos entidades clínicamente distinguibles: la varicela como manifestación de la infección primaria y el herpes zóster como expresión de la reactivación de la infección latente. La mayor incidencia en zonas templadas es en invierno y al inicio de la primavera. En zonas tropicales, esta temporalidad no se observa y la infección ocurre en edades más tardías, con mayor afectación de adultos. Desde que disminuyó la frecuencia de sarampión en México, la varicela es la causa más común de exantema viral en la infancia. Es una enfermedad exantemática infantil muy contagiosa. El curso es benigno en niños previamente sanos. La población de riesgo de formas severas la constituyen los recién nacidos, las mujeres gestantes, adultos e inmunocomprometidos. En el primer semestre del 2024, la incidencia de varicela en México ha registrado un notable incremento. Hasta la semana 24 del año, se han reportado 28.946 casos, un aumento del 31.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 22.019 casos. La infección primaria por virus de varicela zoster comienza con la inoculación de la mucosa por virus transferido por vía respiratoria o por contacto directo con lesiones cutáneas de pacientes con varicela o herpes zóster. Los linfocitos T de las amígdalas son altamente susceptibles a la infección por virus de varicela zóster, debido a que las criptas amigdalinas están revestidas con células epiteliales. El virus tiene acceso a los linfocitos en los tejidos linfoides de la orofaringe, lo que inicia una viremia asociada a las células. El virus es transportado por los linfocitos T infectando a la piel en 24 horas, pero la replicación viral es contrarrestada por una respuesta antiviral innata, caracterizada por la producción de interferón alfa y beta. El periodo de incubación, de 10 a 21 días, al parecer, es el intervalo requerido para que el virus supere esta respuesta de células epidérmicas innatas. Posterior, el virus se transporta a los sitios de la mucosa respiratoria durante el periodo de incubación tardío, lo cual explica la transmisión a contactos susceptibles expuestos 24 a 48 horas antes de la aparición de las lesiones cutáneas en el caso índice. Una segunda fase virémica se desarrolla a nivel del sistema retículo endotelial. Esto ocurre entre los días 10 a 20. Después de la exposición. Al final de esta segunda viremia, el virus termina su desarrollo en la piel, donde aparecen las lesiones típicas de la enfermedad. El periodo de incubación es de 21 días, con un promedio de alto riesgo de contagio 1 a 2 días antes y después de la aparición del exantema. El periodo de transmisión va desde los 2 días previos al inicio del exantema hasta que todas las lesiones se encuentran en fase de costra. El periodo de incubación dura 10 a 21 días. En el periodo prodrómico, aproximadamente la mitad de los niños tienen síntomas como fiebre, malestar general, anorexia y dolor de cabeza. Estos pueden presentarse 24 a 48 horas antes de la aparición de la erupción. Los síntomas pueden persistir durante las siguientes 24 a 72 horas posteriores al desarrollo de las primeras lesiones cutáneas. Regularmente, la elevación de la temperatura oscila entre 37.8 y 38.8. Las lesiones usualmente inician en cuero cabelludo, cara y tronco, y se caracterizan por ser inicialmente maculopapulares, eritematosas, que evolucionan para formar vesículas claras llenas de líquido. Estas lesiones son pruriginosas en las primeras etapas. Posteriormente, el líquido se vuelve turbio y algunas lesiones presentan la umbilicación característica. El tiempo de evolución de pápula a costra oscila entre 24 a 48 horas. A medida
que las lesiones iniciales comienzan a resolverse, se forman nuevos brotes en el tronco y luego en las extremidades, de modo que se encuentran lesiones en distintas etapas de evolución. El exantema se desarrolla de 1 a 6 días y el número promedio de brotes es de 3 a 5 durante el curso de la enfermedad. Para el diagnóstico, este se basa generalmente en manifestaciones clínicas de la erupción. Es el típico niño que lo ve la abuelita, la tía, que lo cuida y que ya conoce el tipo de erupción. Generalmente le dice a la mamá, tu niño tiene varicela. La mayoría llega al consultorio para la confirmación del diagnóstico y en su caso los cuidados maternos, que se extienden de 10 a 15 días. Las pruebas de laboratorio en niños previamente sanos no son necesarias. El tratamiento va dirigido a aliviar el prurito y mantener la higiene de la piel para prevenir la sobreinfección bacteriana. El baño idealmente es en ducha en la medida de lo posible, cuidando de no romper las lesiones y secando con una toalla limpia sin frotar. Se recomienda la aplicación de baños coloides. Si hay prurito, puede usarse medicamentos antihistamínicos según sea el caso. Debe evitarse el rascado de lesiones porque favorece la sobreinfección bacteriana. Es importante mantener las uñas cortas y limpias. Si se requiere antipirético, se recomienda de preferencia el acetaminofén. Está contraindicado el uso de ácido acetil salicílico por el riesgo de desencadenar síndrome de Reye. La terapia con aciclovir no está indicada rutinariamente en niños inmunocompetentes, pues los beneficios obtenidos son marginales. Las revisiones en la literatura refieren que si bien disminuyen el número de erupciones y los síntomas, no se reduce el tiempo de evolución. El aciclovir es el antiviral de uso más extendido en varicela. Inhibe la replicación del ADN viral. Está indicado en todos los sujetos con mayor riesgo de desarrollar varicela moderada a severa. Estos grupos comprenden pacientes inmunocomprometidos, grupos de riesgo como adolescentes y adultos, personas con enfermedades crónicas, con enfermedades cutáneas o pulmonares, pacientes que estén en terapia prolongada con salicilatos, con terapia de corticosteroides, ya sea intermitente o en aerosol, y su indicación es opcional en adolescentes mayores de 13 años. Esto para disminuir las posibles complicaciones. Las complicaciones más frecuentes encontradas en la población pediátrica son las infecciones cutáneas. La sobreinfección bacteriana representa entre el 30 al 70% de las complicaciones. La mayoría se presentan en menores de 5 años y hasta un 45% en lactantes. Las lesiones cutáneas son causadas con mayor frecuencia por Staphylococcus aureus, por Streptococcus pyogenes. La neumonía por varicela es frecuente en adultos, asociado a pacientes inmunodeprimidos. Las complicaciones neurológicas son la segunda indicación más común para la hospitalización de pacientes inmunocompetentes con varicela, teniendo en cuenta que la incidencia de la morbilidad es más alta entre pacientes menores de 5 años y mayores de 20 años. Dentro de las manifestaciones neurológicas se describe la ataxia cerebelosa aguda y la encefalitis como las más frecuentes. En las complicaciones hematológicas tenemos a la púrpura trombocitopénica inmunitaria. El síndrome de Reye se observa principalmente en la edad pediátrica, asociado a la infección de varicela y el uso de ácido acetilsalicílico, caracterizado por presentar vómitos, convulsiones, letargia y coma, secundarios a la disfunción hepática y al edema cerebral.
La incidencia ha disminuido enormemente, esto debido a que el ácido acetil salicílico dejó de recomendarse para uso rutinario en niños. La vacuna antivaricela contiene virus vivos atenuados y ha sido producida a partir de la cepa OCA. La inmunogenicidad de esta vacuna es elevada, principalmente en niños entre 1 y 12 años, quienes presentan seroconversión en más del 90% después de una dosis. Los jóvenes sobre 12 años y los adultos presentan tasas menores de seroconversión, con una primera dosis de un 75 a un 90%, incrementando casi al 100% con la segunda dosis. La eficacia global de la vacuna es de aproximadamente del 85 al 90% y contra enfermedad moderada a grave es de 95 al 100%. La aplicación en México está dirigida a grupos de riesgo, recomendando un esquema de 2 dosis, la primera a los 12 meses de edad, la segunda dosis 3 meses después de la primera dosis. Se administra por inyección subcutánea, preferentemente en la cara exterior del brazo. La vacuna contra varicela puede ser de dos tipos: vacuna de antígeno único, que contiene una cepa atenuada del virus de la varicela, o la vacuna combinada, que contiene una vacuna contra varicela, sarampión, paperas y rubiola. No solo se ha observado incremento en los casos de varicela, se ha reportado en general un incremento en los casos de las enfermedades prevenibles por vacunación, en específico el sarampión. En un boletín de la OMS en abril del 2022 se reportó que en los primeros meses de ese año hubo un incremento mundial del 79% en los casos notificados de sarampión. La UNICEF y la OMS advierten sobre la tormenta perfecta de condiciones para la aparición de brotes de sarampión. Entre las causas puede destacarse la interrupción de los servicios de salud, entre ellos la vacunación, relacionadas con la pandemia. El riesgo de grandes brotes ha aumentado a medida que las comunidades relajan las prácticas de distanciamiento social y las otras medidas preventivas puestas en marcha durante la pandemia. Además, con millones de personas desplazadas debido a conflictos y crisis, no solo en Europa y Asia, también en Latinoamérica, se observan estas migraciones que ocasionan una interrupción en los programas de vacunación, aumentando el riesgo de brotes de las enfermedades prevenibles por vacunación. El virus del sarampión fue aislado en 1954 por Edders y Thomas Peebles en la Universidad de Harvard. El sarampión, antes de los años 50, fue una de las principales causas de morbimortalidad. La última epidemia, con más de 80,000 casos y 8,000 defunciones, ocurrió entre 1989 y 1990. A partir de 1991, inició su tendencia descendente. En México, en 1970, se empezó a elaborar la vacuna en el Instituto Nacional de Virología y ese mismo año iniciaron las acciones de vacunación contra sarampión. En 1981 se desarrolló la fase intensiva de vacunación con duración de una semana. Y en 1996 se presenta en México el último caso de sarampión. El agente causal del sarampión es el virus del sarampión, que es un virus RNA del género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. El ser humano es el único reservorio y es altamente contagioso. El 9 de diciembre del 2024, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud emitieron una alerta epidemiológica de sarampión en la región de las Américas ante el incremento de los casos a nivel global y la ocurrencia de casos importados. El periodo de incubación es de 14 días. El contagio
ocurre 4 días antes y después del exantema. Se presenta un periodo prodrómico que dura de 2 a 4 días, caracterizado por fiebre, coriza, conjuntivitis y tos. Este cuadro semeja a un cuadro de resfriado común. Se presentan las manchas de Koplik, que son manchas pequeñas con centro blanco o blanco azulado sobre la base eritematosa en la mucosa oral. Alrededor del día 14 se presenta el periodo exantemático. Este consiste en la presencia de un exantema máculo-papular eritematoso confluente cefalocaudal. Al tercer día aproximadamente, el exantema se vuelve color cobrizo y empieza a desaparecer en la misma dirección en que se presentó, cefalocaudal, dejando una descamación fina. Las complicaciones más frecuentes llegan a ser otitis media, neumonía, laringotraqueobronquitis y encefalitis, resultando de la misma replicación viral o de una infección bacteriana agregada. No existe un tratamiento específico. Se dan medidas generales, se vigila las posibles complicaciones y de requerir se da tratamiento a las complicaciones. Es importante la prevención con la vacunación. El esquema que se está aplicando actualmente consta de 2 dosis y un refuerzo. La primera dosis es a los 12 meses, la segunda dosis a los 18 meses y su refuerzo a los 6 años. A continuación les muestro un cuadro con las características clínicas del sarampión y la varicela. El prodromos en la varicela puede uno presentarse con síntomas como fiebre, malestar general, anorexia y cefalea. Su exantema, máculo, papular y vesícula, no confluente en diferentes estadios y que al secar deja costra. El sarampión presenta un cuadro con fiebre, coriza, faringitis y conjuntivitis. Su exantema, máculo papular, confluente, cefalocaudal, que al desaparecer deja una descamación fina. Con esto doy por terminada la presentación, agradeciendo su atención. Gracias.